Pablo hablando a Timoteo. Pablo, sabiendo que estaba pronta su partida, que alguien tenía que continuar con el trabajo que se estaba realizando, con la obra, con la evangelización, con estar al pendiente de las iglesias, estar al tanto de que la palabra fuera predicada. Pablo, preocupado con esa preocupación, le hace encargos a Timoteo, y en estas cartas Pablo habla a Timoteo, lo hace para que Timoteo pueda mantenerse firme, le hace ver lo que vendría, lo que en aquellos tiempos estaba viviendo, pero vamos a ver en esta lección qué es lo que se está viviendo en estos tiempos también. Vemos, dice, crisis de valores. Hoy en día vemos principalmente en Estados Unidos, donde al joven no se le puede levantar la voz, no se le puede regañar, no se le puede decir absolutamente nada, tiene sus derechos, no importa su comportamiento, no puedes corregirlo, no hay disciplina, y vemos cuántos jóvenes envueltos en drogas, cuántos jóvenes envueltos en homicidios, cuántos jóvenes envueltos en tantas cosas, y es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Pero también aquí Pablo hace referencia a aquellos falsos maestros, lo que vamos a ver aquí en los puntos, lo que muestra Pablo, le dice lo que vendría, lo que está viviendo en ese momento, en esos tiempos, la iglesia, pero lo que estamos viviendo hoy en día, en estos postreros tiempos. Vemos cuántos falsos maestros se han levantado, cuántas religiones, cuántas personas hablando en contra de la palabra, y muchos de ellos toman la palabra y lo que hacen es torcerla. Hay cosas que vemos y que podemos diferenciar rápidamente, pero hay quienes toman la palabra y empiezan a meterse poco a poco, empiezan a torcer la palabra para hacer caer a aquel que está firme. Entonces aquí Pablo lo que hace es decirle a Timoteo, tienes que mantenerte firme. Eso es lo que va a suceder, esto es lo que viene, esto es lo que vas a vivir, eso es por lo que tienes que pasar, ¿sí? Pero también vemos ahí en la palabra que Pablo le dice a Timoteo, pero yo también lo viví, yo padecí, yo pasé persecuciones, allá en Listra me apedrearon, y le empieza a hacer, pero Jesús, pero el Señor es el que me mantuvo. Entonces ahí te tienes que mantener, Timoteo, porque vas a sufrir persecución, porque vas a sufrir muchas cosas, pero mantente firme, porque Jesús te va a dar la victoria en las tareas que vas a emprender. Entonces hoy en la actualidad podemos decir que la iglesia necesita más Timoteos, que se mantengan firmes a la palabra, que no tuerzan el evangelio, que vivan conforme a la palabra, la sana doctrina, que se predique la sana doctrina, ¿sí? Se necesitan hoy en tiempo, porque esto no es tarea únicamente de los líderes, esa tarea también es para todos, ¿sí? El predicar el evangelio, el mantener la sana doctrina, el vivir la palabra, el defender el evangelio, ¿sí? Entonces aquí son los encargos que le hace Pablo a Timoteo, y son los encargos que la palabra nos hace también a cada uno de nosotros, que debemos estar entonces listos nosotros a sufrir también por el evangelio, a seguir enseñando a otros el evangelio, para que la obra del Señor continúe adelante, así como Pablo lo hizo con Timoteo. Así que vamos a dar inicio aquí en esta lección. Y aquí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, es el primer punto. El tiempo en que reinará la apostasía. Son versos del 1 al 5, y vamos a unir los ambos versos. Vienen unidos ambos puntos. La necesidad de estudiar la palabra y la pérdida total de la moral cristiana. Mi hermano Oscar, si le da lectura a los primeros 5 versos del capítulo 3.
de segunda de Timoteo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos. Amén. También debes saber esto, son las primeras palabras que Pablo le habla a Timoteo. Y cuando le habla con estas palabras, también debes saber, el conocimiento, debes de estar atento, no debes de ser ajeno a las situaciones que se van a presentar. Igual nos llaman a nosotros siempre a estar atentos al conocimiento, a conocer la palabra, a conocer lo que viene. Dice ahí la palabra que el pueblo se pereció porque por falta de conocimiento. ¿Qué sucede con todas estas las personas que menciona aquí Pablo? Si Timoteo no pusiera atención, si Timoteo no estuviera firme en la palabra, esas personas iban a entrar dentro de la iglesia a causar división, a causar destrozos, a separar a los hermanos, a separar las iglesias. ¿Sí? Sin embargo, aquí dice, también debes saber esto, debes estar atento, Timoteo, a lo que está sucediendo. Igual en la actualidad, el Señor nos dice, hay que estar atentos, porque vienen lobos disfrazados de ovejas y se meten en las congregaciones a causar divisiones y empiezan a causar destrozos. ¿Y qué es lo que sucede cuando los líderes, cuando no están firmes, cuando no están atentos a lo que está sucediendo dentro de la iglesia? Dejamos que esos lobos crezcan, dejamos que esos lobos causen división. Entonces aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, también debes saber esto, ¿sí? Y así mismo nosotros también debemos saber esto, ¿sí? Porque a veces vamos a hablar ahorita de falsos profetas, de todas lo que menciona aquí Pablo. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, nosotros estamos atentos y vemos por ahí de repente en el internet alguna predicación y decimos, no, este definitivamente no tiene nada que ver con la palabra, esta enseñanza no está conforme a las escrituras. Pero ¿qué sucede cuando se presenta alguien en la iglesia con esa apariencia? ¿Sí? Y te cita la Biblia, y te cita los versos, y habla, pero que en realidad es un engañador, que en realidad está viniendo a causar, ¿sí? División. Debemos estar nosotros entonces atentos a todas estas situaciones. Y así se lo estaba haciendo ver Pablo a Timoteo. También debes saber esto. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son los postreros días? Por aquí quiero tener a los jóvenes bien activos desde esta mañana. Tengo ganas de tenerlos ahí bien activos. ¿Cuáles serán los postreros tiempos? ¿De qué está hablando aquí Pablo a Timoteo? ¿Alguno? No, yo tenía no recuerdo si lo escuché aquí en una clase dominical o aquí lo escuché, que se consideraban los postreros tiempos después de que el Señor ascendió y después de que descendió el Espíritu Santo. Todo ese tiempo ya se consideraban los postreros tiempos. Los postreros tiempos empezaron, ¿sí? No como muchos suponen que dicen que los postreros días o los postreros tiempos van a ser la gran tribulación y que van a ser, no, ya estamos en los postreros tiempos. Pablo le hablaba de los postreros tiempos, pero era lo que estaba viviendo ya la iglesia en ese tiempo, algo por lo que estaba pasando. Entonces, cuando aquí Pablo le hace mención a Timoteo y le dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, algo que ya estaban viviendo, ¿sí? Esos días comenzaron
desde la ascensión de nuestro Señor, desde que descendió el Espíritu Santo allá en el Pentecostés, y porque desde ahí empieza a levantarse gente en contra del Evangelio, de ahí empiezan las persecuciones, empiezan tantas cosas en contra de la iglesia por querer que el Evangelio fuera eliminado, por querer muchas personas en contra. Entonces vemos ya esos tiempos que estaba sufriendo Pablo en aquel tiempo, se lo estaba encargando a Timoteo, y son los tiempos que estamos viviendo ahorita. Cuánta gente se está levantando en contra del Evangelio, cuánta gente con doctrinas falsas, con herejías, con tantas cosas, ¿sí? Y tenemos nosotros que estar atentos, tenemos que saber esto, ¿sí? Tenemos que saber esto para poder mantenernos firmes y no desviarnos, para que nosotros no nos desviemos, ¿sí? Nuestro hermano, ¿quién quería? Hermano, yo conocí unos lobos rapaces vestidos de ovejas, inclusive los descubrió el Señor, eran satánicos y te predicaban la palabra como cualquier predicador según condición, ¿verdad? Pero ¿cómo se dice? Dividieron iglesias, la destruyeron, en una palabra. En una iglesia hasta un muerto ahí, pero gracias a Dios que vemos al mismo diablo disfrazándose de ángel de luz. Allá en Job se quiso esconder entre los ángeles y dijo: aquí me voy entre ellos y no pasa nada. Le pido al Señor: Satanás, ¿de dónde vienes? Rápidamente lo identificó. No somos nosotros los que lo vamos a hacer, no son nuestras habilidades, nuestras capacidades, es nuestra entrega al Señor para que el Espíritu Santo le pueda dar ese discernimiento y para poder saber cuándo entra un lobo rapaz, cuándo viene alguien a querer causar división. Entonces inmediatamente el Espíritu Santo lo que hace es, ahí está, señalarlo rápido, hay que sacarlo, hay que estar atentos, debes saber esto, debemos tener esa atención para poder actuar inmediatamente y no dejar que sucedan ese tipo de situaciones. Y de ahí que Pablo le dijera a Timoteo: procura con diligencia, preséntate a Dios aprobado, tienes que trazar bien la palabra, tienes que caminar rectamente, tienes que saber todo esto, ¿sí? Y tienes que hacerlo diligentemente, o sea, con rapidez, con prontitud. No te esperes, no dejes para mañana, no dejes que pase el tiempo, no dejes que esas personas permanezcan dentro de las iglesias, ¿sí? Entonces, de ahí el encargo que Pablo le hace a Timoteo. Entonces decíamos que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, y hablamos de los postreros tiempos como los tiempos que estamos viviendo. Y allá el profeta Joel dijo: en los postreros días se va a derramar el Espíritu Santo y se va a hablar en lenguas y se va a profetizar, y lo estamos viviendo. Son los postreros días, ¿sí? Ahí en Timoteo, atrás de la primera carta, le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo hoy en la actualidad, ¿sí? Allá en Hebreos nos habla, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días los estamos viviendo, ¿sí? Iniciaron, ya los estaba viviendo Pablo, estaba alertando a Timoteo, pero la palabra, que es viva, que es eficaz, que no es un libro de historia, nos alerta hoy en día, ¿sí?, sobre lo que está sucediendo en la actualidad. Nos alerta hoy en día para que nos mantengamos firmes, para que estemos atentos a todo lo que está sucediendo. Y habla ahí de tiempos peligrosos, y le dice por qué de esos tiempos peligrosos, ya en el verso 2, y inicia el verso 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí sí vamos a tener activos a los jóvenes, hay muchas palabras aquí, y rápidamente tenemos esto, por favor, no se pongan nerviosos todavía, ya que ya no quieren asomarse. Hombres amadores de sí mismos. ¿Quiénes son esos? ¿De qué está hablando aquí?
Pablo. Son el centro de la vida. Son amadores de sí mismos. Yo hago, yo soy, yo tengo, yo puedo, nadie más, yo soy el único. El mundo gira completo a mi alrededor, ¿sí? Y sin mí nada puede girar, ¿sí? Se olvidan de poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Son, dice, amadores de sí mismos, ¿sí? Pero vemos cómo la palabra nos habla. Y si vamos allá a Primera de Corintios, y nos habla sobre el amor en el capítulo 13, y dice que el amor no busca lo suyo propio. Ese es el verdadero amor, ¿sí? Y aquí dice que son personas amadoras de sí mismas, ¿sí? Que están en contra, ¿sí?, de Dios. Primero yo, siempre yo. Primero yo, y si no soy yo, nadie más puede, ¿sí? Yo soy el único que puede. O sea, en la iglesia nada más yo soy el único que puede predicar y nadie más sabe hacerlo. Yo soy el único que sé cantar y nadie más canta como yo, y yo soy el único que toco el instrumento mejor y nadie más toca mejor que yo. Entonces no estamos hablando nada más de la gente que está en el mundo, no estamos hablando de aquellos que están ahí. Tenemos que examinarnos nosotros, tenemos que corregirnos día con día de nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos. Toda ella debe ser conforme a la palabra. Y no quiere decir que estemos en pecado, quiere decir que como hombres estamos faltos y que tenemos que corregirnos, pero tenemos que aceptar nuestros errores, tenemos que corregirnos para seguir caminando, ¿sí?, para poder seguir avanzando. Entonces, aquí decíamos entonces, Pablo hablando de personas, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Y luego dice, ávaros, es una persona ávara. No, estos jóvenes están haciendo quedar mal. Una persona ávara, Que quiere más y más amadores del dinero, ¿sí? Pero tal vez no sea nada más del dinero, ¿sí? Puede ser de muchas cosas, porque a veces decimos tiene que ser a fuerzas, lo relacionamos con el dinero, ¿no? Una persona ávara es porque quiere tener mucho dinero, y sí, inicialmente pudiéramos decir, hablando del dinero, pero de ahí se desprenden muchas cosas, porque igual quiero tener más, y no me importa cómo lo obtenga, ¿sí? Y empiezan a obtener tal vez ganancias. Por ahí nos habla también la palabra de ganancias deshonestas, ¿sí? Cuando empiezan a hacer cosas que no le agradan a Dios para obtener un beneficio, para poder sacar provecho de muchas cosas. Entonces aquí dice Pablo que vendrán ávaros, pero la palabra nos dice que busquemos ¿qué? Primero el reino de Dios. el reino de Dios. Eso sí, desearlo mucho, eso sí, busca mucho, eso sí, hay que buscarlo siempre, ¿sí? El reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Por ahí la palabra nos habla y nos dice, Señor, dame lo que necesito. Tú sabes exactamente lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, dame eso, no me des más. ¿Para qué? Para que no sea que me olvide. No sea que me olvide de quién es Jehová, no sea que me olvide que fue Dios quien me lo dio. Pero tampoco me des menos, no sea que yo tenga que robar para poder obtener lo que necesito, ¿sí? Pero el Señor es sabio y siempre nos da lo que necesitamos. Es el hombre en su corazón, en esa avaricia de siempre querer tener más de todo, siempre querer tener más, y no nada más de todo. No hay, dicen en el mundo, son como un barril sin fondo.
le echas y le echas y le echas y le echas y jamás se va a llenar. ¿Sí? Mi hermano. Mire, hermano, ahí están en las congregaciones grandes, ¿sí? Quieren tener más y más gente. ¿Para qué? Para recibir más y más y más, ¿verdad? Y nomás lo están apapachando, sinceramente, para sacarle No importa cómo vivas, no importa lo que hagas, tú con que vengas a la iglesia por ahí, a artistas, está muy de moda que los artistas ahora ya se digan todos que son cristianos y que todos alaban a Dios, y por ahí le dicen a un artista, no es que esa voz te la dio Dios, tú sigue cantando, vas a ser como tú andas en el medio artístico, pues mira, tienes que estudiar nomás tantito y se te va a dar el grado de pastora de sociales. ¿Sí? Es la que está, como tú conoces el medio, pues vas a ser pastora de sociales. Lo único que tienes que hacer es seguir cumpliendo con tu diezmo, de todas tus ganancias, de todo lo que estás obteniendo. Hay que estar nada más, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, vemos todo lo que está sucediendo. Lo que estaba sucediendo en aquel tiempo es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Pablo alertaba a Timoteo, la palabra entera nos alerta a nosotros hoy en día, ¿sí? A mantenernos firmes a lo que se está viendo, lo que se está viviendo. Seguimos rápidamente, hermanos. Vanagloriosos, soberbios. Los jóvenes que son bien rápidos para levantar la mano. Vanagloriosos, soberbios. No, allá se levantaron. Sí, yo digo también, hermano, de la autoexaltación o lo que hace autoescritor, aquello para hacer esto, tal vez tengan el mío, tal vez dice la Biblia, ¿no? Que exaltan, ya, ¿no? Porque cayó de verdad, por la gran soberbia que tenía, quería semejarse Ya quiso ser igual a Dios, quiso poner su lugar a un lado. Vanaglorioso también está como Nabucodonosor. No es esta la gran Babilonia, no es esto lo que yo hice. Y terminó pastando, terminó comiendo pasto, ¿sí? Porque dice la palabra, yo Jehová, y a otro no daré mi gloria. La gloria le pertenece a Dios, ¿sí? Y vemos entonces lo que sucede, ¿sí? Cuando exageramos a veces también nuestros logros, ¿sí? Y le ponemos de más para poder impresionar, ¿no? a los hermanos, para poder impresionar a los líderes, y esto lo hice yo así, hermano, y mire, y aunque batallé de esta manera, pero y lo hice, y me agradezco porque yo solo lo hice, nadie me ayudó, y nadie pudo hacerlo, y nadie se está vanagloriando, se está autoexaltando, ¿sí? Nos habla ahí de vanagloriosos, sigue siendo de soberbios, ¿sí? Y la soberbia, además de vanagloriarse, es lo que hace pasar por encima de los demás. O sea, yo no los volteo a ver hacia abajo, ¿sí? Yo no me volteo a ver hacia arriba. Todos están por debajo de la persona soberbia, ¿sí? Se siente mayor, pero la palabra nos dice que a los soberbios Dios te lo voltea a ver, lo rechaza. ¿Sí? ¿Qué se requiere para acercarse a Dios? Humildad, un corazón humilde, un corazón dispuesto, ¿sí? Pero dispuesto a obedecer, ¿sí? Un corazón que diga, aquí estoy, Señor, ¿sí? Aquí estoy, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Sí?
porque a veces ponemos condiciones, pues yo voy a hacer esto, aquello no, porque eso no me agrada, y no, un corazón dispuesto a servir. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para el Señor, porque Él es el que servimos, porque de Él vamos a recibir la recompensa, porque Él es el que nos va a dar el galardón, no el hombre. Si servimos a Dios, entonces necesitamos un corazón humilde, mi hermano. La palabra de Dios dice que Satanás es el rey de los soberbios. ¿Y dice el hermano? Hizo ponerse por encima, ser igual a Dios, pero quería un reino. Dijo, ahí lo tienes, ahí está tu reino. ¿Sí? Y nadie está por encima de Dios. Dice, continúa aquí la palabra hablando de blasfemos. ¿Y quiénes son los que blasfeman? Ofender, hermano, y hablar mal de Dios. Que hoy hay muchos predicadores de esos actualmente que hablan cosas que no tienen que hablar, aún ofendiendo de una manera directa y deliberada. Amén. Vemos aquí estas personas lo que hacen, igual, aunque hablan mal de Dios, también hablan, o si hablan mal de Dios, van a hablar mal en contra de cualquier persona. No les importa herir, ¿sí?, a los demás. Su forma de hablar, su forma de dirigirse, ¿sí? Lo hacen para herir, despreciando a otros. No les importa insultar de cualquier forma, orgullosos, arrogantes, quieren saberlo todo. Vemos entonces todo lo que estaba pasando en aquel y lo podemos unir con nuestros tiempos, lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Sigue diciendo aquí, desobedientes a los padres. Santo, a ver. Todos pueden levantar la mano rápidamente. ¿Quiénes son esos? Desobedientes a los padres. Allá en Éxodo, recordamos cuando se dio la ley, en el capítulo 20, no recuerdo qué es el verso 12, a ver, Ezequiel, Éxodo 20, verso 12, la ley que fue entregada ya en el Éxodo requería que los hijos honraran a sus padres. También. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se hagan la tierra y Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Pero con honrarlo hay una promesa para que tus días se alarguen. Pero ¿qué sucede cuando no honramos a nuestros padres? Sucede el contrario, entonces. Tus días se van a cortar, ¿sí? Se van a cortar. Entonces, vemos ahí la importancia. Y en aquellos tiempos, mira, voy a Juan Carlos, se busca por ahí Deuteronomio, capítulo 21, versos 18 al 21. Hombre Jesús, si alguno tuviere un hijo contumaz o rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así te harás el mal en medio de ti, y todo Israel verá y temerá. Santo. Es lo que se hacía con lo que sucedía. Claro, estamos viviendo en otra dispensación, es otro tiempo, pero la obediencia tiene que ser la misma.
Gloria a Dios. Que no estamos leyendo en el Deuteronomio. Vemos la importancia entonces que aquí le está haciendo Pablo a Timoteo, pero le está hablando de tiempos peligrosos, de los postreros tiempos, le habla Pablo a Timoteo, pero nosotros nos referimos y a veces viene a nuestra mente, y hablando de tiempos peligrosos, sobre lo que está sucediendo en el mundo, sobre lo que no dejar entrar esas cosas a la iglesia, pero qué sucede cuando se da dentro de la iglesia, ¿sí? Porque todos estamos siempre volteando hacia afuera, ¿sí? Entonces vemos aquí la importancia de llevar una vida recta delante de Dios. Aquí habla entonces de obediencia a los padres, ¿sí? Entonces es importante nuestros jóvenes que crezcan obedeciendo a los padres, ¿sí? Claro está, hablamos conforme a la palabra, ¿sí? Porque tenemos padres que son inconversos y me dicen: hijo, vente y tómate una cerveza conmigo. ¿Sabes qué, padre? Discúlpame, pero eso no lo puedo hacer, porque son instrucciones para aquellos que están caminando, ¿sí? Dentro de aquí de los caminos del Señor. Entonces, las instrucciones que nosotros le demos a nuestros hijos pues serán conforme a la palabra, ¿sí? Y hay que obedecer conforme a la palabra, ¿sí? Es lo que se nos está diciendo aquí, ¿no? Entonces, hablábamos de desobedientes a los padres, ingratos, impíos, termina el verso. Miren, en la actualidad una de las señas más indicativas de la decadencia en la mayoría de los países es la falta de respeto total de nuestros jóvenes hacia sus padres. ¿Cuántos jóvenes, cuántas veces vemos en las noticias que un joven mató a sus padres, el hijo apuñaló a la mamá y mató a la hermana, y que es lo que está viviendo hoy en día, ¿sí? Por no buscar de Dios, por apartarse de Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí lo que sucede. Nos habla de ingratos, y la ingratitud es peligrosa, porque el que es ingrato no está consciente, él no le debe nada a nadie, ¿sí? Yo no le debo nada a nadie. Lo que hicieron mis padres por mí, el cuidado que han tenido por mí, lo que hacen los demás por mí, es como que si fuera su obligación, y yo no le debo nada a nadie. Yo no tengo por qué devolverle el favor, yo no tengo por qué corresponder, yo no tengo por qué regresar lo que me hicieron. Al contrario, me desentiendo, me doy la vuelta, porque sienten que no le deben nada a nadie. Y de ahí lo peligroso de que pensar de que yo no le debo nada a Dios. Una persona ingrata llega a ese extremo. Yo no le debo nada a Dios, yo no tengo ni por qué buscarlo, yo no tengo ni por qué darle gracias. Y vemos las instrucciones, cómo instruimos a nosotros, a nuestros hijos desde pequeños. Hay que darle gracias a Dios por la vida, hay que darle gracias a Dios por el alimento, hay que darle gracias a Dios porque estamos sanos, hay que darle gracias a Dios porque tenemos vida, hay que ser agradecidos con Dios en todo. Pero ese agradecimiento nosotros ya como adultos lo devolvemos como en servicio, ¿sí? Ese agradecimiento hay que devolverlo al Señor en sometimiento a su palabra, en buscar de qué manera servir a Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, ¿sí? Es la forma en que debemos de ser agradecidos con Dios y no volvernos ingratos. Habla de impíos, aquellos igual los que son irreverentes, que no adoran a Dios, que no quieren saber nada de Dios. Y habla ahí también, dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nos habla aquí este verso 3, y bueno, vamos a continuar más rápido, avanzando en el tiempo. Intemperantes, los hermanos que más, algún hermano, hermana, joven, intemperantes. Aquí nos quedamos con las dudas. Y leemos la palabra y no preguntamos, y nos quedamos con dudas y qué es lo que está sucediendo. Intemperantes, personas con efectos desenfrenados, lo opuesto al dominio propio, dan rienda suelta a sus emociones, sus pasiones. ¿Sí? Es lo opuesto a ser dueños de sí. ¿Sí? Nosotros por eso estudiamos el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y hablábamos del dominio propio, de templanza, ¿sí? De no es que me esté aguantando las ganas de hacer algo, ¿sí? Simplemente no me llama la atención hacerlo porque ahora somos nuevas criaturas, ahora servimos a Cristo, ¿sí? Entonces no puede reinar nada de eso sobre nosotros, ¿sí? Híjole, es que se me antoja una cerveza, pero como soy cristiano me voy a aguantar las ganas. No, estás dando entrada, ¿sí? A lo malo, ¿sí? No se te puede antojar, ¿sí? No puedes, tienes que estar sometido a nosotros, y lo hacemos como proveyendo para el espíritu y no proveyendo para la carne, ¿sí? Buscando de Dios, buscando la palabra en oración, viniendo al templo y buscando siempre de Dios. Sigue hablando la palabra ya en el verso 4, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, aquí Pablo le está hablando a Timoteo, y en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Y hablamos de piedad. Estamos hablando por esa apariencia de piedad, porque dice negarán la eficacia de ella. Hermano, ¿voy a comentar algo? Quizás se refiere, hermano, a la apariencia, una apariencia de espiritualidad, una apariencia de que son creyentes de religiosidad, pero que no lo son. O sea, ¿puedo yo asistir al culto? ¿Puedo cumplir con lo que se da en el culto? Si me dicen hay que pararse para leer la Biblia, me paro. Si me dicen hay que sentarse, me siento. Si me dicen hay que cantar, canto. Si me dicen que hay que hincarse, me hinco. Y estoy cumpliendo con las normas del culto. Pero hasta ahí nada más, ¿sí? No lo estoy viviendo. No estoy, no tengo esa comunión con Dios. No busco de Dios, ¿sí? Sí cumplo con las normas, con los reglamentos. Hay que ir de corbata, me pongo corbata. Y puedo cumplir, hay que cortarse el pelo, me corto el pelo. Pero hasta ahí nada más, pero no hay esa comunión con Dios. No hay esa relación que debe existir con Dios, y el querer siempre hacer el bien a los demás, siempre estar buscando a ver qué se necesita, qué se requiere, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, envueltos en las cosas de nuestro Dios. No lo hacen. Dice que tienen apariencia, y apariencia decíamos por eso, porque asisten, podemos asistir, podemos cumplir con los actos del culto, pero el corazón y la vida están lejos de Dios, ¿sí? Dice negarán
Y al final de estos versos decimos que dijo, a estos evita. Cuando dice a estos evita, si hay alguien que esté desviado, que se esté desviando dentro de la iglesia, no quiere decir, uy, ahí viene el hermano a sacar la vuelta. ¿No? Cuando dice evita, no te asocies con ellos, no caigas también en lo mismo. Me decían en mi trabajo, oye, ya sabemos que tú no tomas, ya sabemos que tú no fumas, que tú no esto, que tú no lo otro, pero al terminar nuestro turno queremos reunirnos y pues nosotros sí vamos a tomar, tú no tomes, pero reúnete con nosotros. No te asocies con ellos. Que tiene que venir a nuestra mente, a ver, ¿en qué me va a edificar? ¿En qué me va a acercar más a Dios? ¿De qué manera estoy agradando yo a Dios al reunirme con estas personas? ¿No? Evita estas personas y no te asocies. No quiere decir que no les hables de Cristo. No, mira, es que yo no lo hago porque soy cristiano, yo no lo hago porque Dios me cambió, porque Dios me transformó. Mira, Dios también te puede transformar a ti, Dios también puede cambiar tu vida. Y no solo eso, sino que tus problemas, tus luchas, mira, todo eso tráelo aquí a los pies del Señor y después estar predicando el Evangelio. Eso sí, a eso es lo que hemos sido llamados nosotros y es lo que debemos de hacer. ¿Sí? No quiere decir que nos aislemos como iglesia y aquí nos encerramos y aquí estamos nada más aquí dentro. No, hay que predicar el Evangelio, hay que decirle al mundo que Cristo cambia, que Cristo nos transformó, que Cristo nos hizo diferentes, que ahora nosotros no nos asociamos con ellos porque nuestra vida le pertenece a Cristo, porque ahora nosotros nos conducimos de otra manera. ¿Sí? Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No le está diciendo que no les deja de predicar, que no, sigue predicando, porque le dice, más adelante vamos a ver, ¿sí? Le dice, predica la palabra, al final de la lección, le dice, predica la palabra, tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, ¿sí? Entonces, aquí lo que Pablo le dice a Timoteo, cuando le hace referencia a estas personas, les dice, a estos evita, o sea, no te asocies con ellos. Y continúa diciendo en el segundo punto, dice, la concupiscencia se fortalecerá. Y unimos ambos incisos. El inciso A dice, nunca llegarán al conocimiento de la verdad y su insensatez será manifiesta. Hermano Esteban, versos 6 al 9 de 2 de Timoteo 3. Jesús, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las muchachillas, cargados de cargos, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres fueron a Moisés, también estos realizan la verdad, hombres por entendimiento, réprobos en cuanto a fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de Pedro. Termina el verso 5, decíamos, diciendo Pablo a Timoteo, a estos evita. ¿Sí? Y enseguida le dice por qué tiene que evitarlos. ¿Sí? Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Se meten en las casas, o sea, no son invitados, andan viendo dónde causar mal, andan viendo, hablando en este tema en particular, en aquel tiempo proliferaba mucho la prostitución en los tiempos de Éfeso. Hablamos, por ahí en algunas ocasiones hemos hablado de aquel templo que tenían las sacerdotisas, que eran como 1000,
y todas se prostituían. Era parte de sus cultos que tenían. Y mire, ahorita viene a mi mente, en la actualidad, por ahí surgieron ya unas llamadas iglesias donde son puras mujeres, y las mujeres lo que hacen es, para salir a predicar el evangelio, lo hacen con minifaldas, lo hacen con blusas bien escotadas, lo hacen que para poder atraer a los hombres al evangelio y así llamar más la atención, ¿sí? Y una vez que llegan, que atraen a estas personas, que llegan a sus iglesias, ahí los bautizan, y los bautizan en el templo que ellos tienen, que ellas tienen, y lo que hacen es tener relaciones sexuales, todos con todos. Eso es lo que se está viviendo hoy en día, ¿sí? Aquellos postreros tiempos son estos postreros tiempos, ¿sí? La Biblia nos está alertando. El hombre, dice la palabra, siempre va de continuo en mal, buscando ya. Y ya se cansó de cometer estos pecados, ahora anda viendo, ahora qué hago, ahora de qué manera puedo pecar, de qué manera puedo hacer mal, de qué manera puedo hacer lo que vaya en contra de la palabra, lo que vaya en contra de Dios. Siempre el hombre buscando, ¿sí? Entonces vemos aquí Pablo alertando a Timoteo con relación a las cosas que debe de evitar. Dice, porque son las que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice que estas siempre están aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Se daba una historia, en aquel entonces había maestros a domicilio. Entonces iban y les enseñaban a las casas. Pero, ¿qué es lo que hacían estos supuestos maestros? Buscaban las casas donde había viudas, donde las mujeres estaban solas, donde había mujeres que no llevaban una vida decente, ¿sí? Y se aprovechaban de esas situaciones para ir y decirles, según ellos enseñarles. ¿Y qué hacían? Terminaban metiéndose en sus casas, terminaban seduciéndolas, terminaban, ¿sí? Y las mujeres, aquellas que vivían una vida que no era decente, ellos estaban buscando algo para calmar, ¿sí? Para sentir por lo menos un poco de paz por lo que estaban haciendo, pero seguían haciéndolo con su maestro, porque el maestro decía, no te preocupes, hija, mira, estás bien. Y desviaban y terminaban, ¿sí? Con esas mujeres en sus casas, por eso nunca llegan al conocimiento de la verdad. Estos falsos maestros enseñaban su doctrina. Allá en los tiempos antiguos, una persona de nombre Ireneo escribió una obra titulada Contra las herejías. Los maestros lo que hacían era buscar a las mujeres que tuvieran mucho dinero, ¿sí? Y lo que hacían es instruirlas y les decían que ellas todas podían profetizar, y esos maestros se encargaban de enseñarles a profetizar.